Bienvenidas, bienvenidas esta noche nuevamente. Nuestro tema, como les conté en la invitación, se llama Usando lo aprendido para una interpretación fiel. El propósito es que recojamos todo lo que hemos aprendido en estos últimos jueves, en estos últimos estudios. Y si vamos a hablar de la Biblia, pues iniciemos acercándonos a la Biblia. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. Es lo primero que vamos a leer esta noche. Abran sus Biblias y busquen el pasaje. Y pues como siempre les sugiero, en la medida de lo posible, subrayenlo o ráyenlo para que lo tengan presente. Dice la Escritura: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Pensemos en algo. Este llamado es un llamado para todo creyente, pues su palabra es el lugar donde nosotras tenemos relación con Él y donde nosotras vamos a conocerlo. Y por lo tanto debemos honrar esa palabra. Y la forma de hacerlo es a través de un estudio fiel de las Escrituras. Necesitamos manejar las Escrituras con precisión. Eso le enseñó Pablo a Timoteo, que es lo que acabamos de leer. Y no cometamos el error de pensar que nosotras como mujeres, al escudriñar la Escritura o al ir a la Escritura, solo necesitamos temas para mujeres: maternidad, matrimonio, discipulado, etc. Necesitamos aprender todo lo relacionado con la Escritura, porque ella es el consejo de Dios. Y como creyentes debemos tener un simiente sólido para nuestra fe. Siempre piensen que deben saber qué creen y por qué lo creen. Y cada respuesta la encontramos ¿dónde? En ningún otro lado más que en la palabra de Dios. También recuerden que en Juan 17:17 el mismo Cristo le pidió al Señor en oración que santificara a sus discípulos con su verdad, y afirmó también que la palabra era su verdad. Vivimos un proceso de santificación diario, desde el mismo momento en que iniciamos nuestro camino como creyentes y hasta el último aliento de nuestras vidas. Así que si la Escritura es el medio que Dios usa para santificarnos, definitivamente tenemos un sentido de urgencia, o debemos tener un sentido de urgencia en nosotras de manejar con precisión esa Escritura. Entonces, teniendo todo esto claro, podemos afirmar que necesitábamos este taller, y hoy vamos a dar cierre de una manera tratando de unificando todo lo que hemos venido aprendiendo, todo el conocimiento, todas las herramientas que el Señor nos ha regalado en este tiempo. Voy a compartirles la presentación. Bueno, nuevamente, el tema de hoy se llama Usando lo aprendido para una interpretación fiel. Nuestra enseñanza completa el día de hoy abarcará una serie de pasos que es importante que realicemos, como ya mencioné, para que nuestra interpretación y uso de la Escritura sea fiel al escritor. ¿Quién es su escritor? Por supuesto, Dios mismo. Entonces, ¿cuáles son esos pasos que nos ayudarán a hacer una interpretación fiel de la Escritura? Son 5. Vamos a nombrarlos. Importante: hagamos un propósito o hagamos el propósito de aprenderlos de memoria. Son muy sencillos, van a ver. Entonces, el primer paso es la oración. Segundo paso, la lectura. Tercer paso, la comprensión. Cuarto paso, la interpretación. Quinto paso, la aplicación. Uno de los errores más comunes al estudiar la Biblia es leerla e inmediatamente buscar lo que Dios me está diciendo, o tratar de identificar promesas de Dios para mi vida. Esto es totalmente desacertado y peligroso. Pilas, es peligroso. Lo tremendo es que usualmente vamos del paso 2 al paso 5 y nos saltamos el resto.
Y ese camino es un camino totalmente peligroso. Sin embargo, es el camino que comúnmente transitamos cuando nos acercamos a la Escritura. Veamos un ejemplo práctico. Vamos a leer el tan conocido Lucas 11 del 9 al 10. Vaya a su Biblia y busque. Lucas 11 del 9 al 10. Y nuestro texto dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Les voy a dar un minuto para que cada una en el lugar donde esté concluya la aplicación que haría de este pasaje. Inmediatamente lo lee. Obviamente estamos tomando el camino peligroso. Voy a volvérselos a leer mientras ustedes van pensando cuál sería esa aplicación. Lucas 11 del 9 al 10 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Bueno, seguramente sus conclusiones suenan algunas como estas. Voy a leerles algunas. Absolutamente todo lo que yo diga se hará, así será. Si pido prosperidad económica o cualquier otra cosa que desee, la tendré, porque ahí está escrito. También podrían concluir que no hay nada que Dios no me dé si yo hago lo que dice el pasaje: pedir, buscar, tal cual. El problema de tomar ese camino peligroso es que nosotras colocamos nuestras propias palabras o interpretaciones del texto, y sin embargo, usualmente nuestras palabras no coinciden con lo que el pasaje me está diciendo realmente. Tengamos cuidado. Si nos saltamos todo el proceso, vamos a terminar en un lugar donde Dios no nos quiere. Y no solamente es peligroso en el sentido en que estamos hablando, también puedo caer en herejías. Pues puedo estar tergiversando lo que realmente me quiere enseñar el Señor. Esta vez no les voy a dar la respuesta correcta, les voy a dejar la tarea para que tomen el pasaje durante esta semana y lo que vamos a aprender hoy lo puedan aplicar al estudio de este pasaje. Y me lo compartan en el transcurso de la semana o en la próxima clase. Se van a sorprender, de verdad, se van a sorprender. Primero porque seguramente hasta hoy muchas tienen algunas de las respuestas erróneas que acabamos de decir. Y segundo, por la profundidad de su enseñanza. Ahora sí, vamos a ver cada uno de los pasos que debemos dar para hacer una fiel interpretación y correcta, además, de la Escritura. Y a lo largo de la enseñanza iremos nombrando las diferentes herramientas que estudiamos en las 4 enseñanzas previas a la que estamos realizando hoy. Empecemos. Vamos al primer paso, la oración. Y vamos a la Escritura. Busquen Salmos 119 del 17 al 18. La Escritura dice: sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Aquí vemos un clamor del salmista al Señor, y esto mismo debemos hacer nosotras. Es importante entender que el estudio de la Biblia no solamente es una ciencia. Nosotras necesitamos al Espíritu Santo de Dios.
quien abre nuestros ojos y nos permite entender y usar su palabra en nuestra vida. Para esto entonces, en cada acercamiento a las Escrituras, nosotras necesitamos orar. Oremos antes de iniciar siempre, pero no nos quedemos solo con esto, oremos durante nuestro estudio. Si no entendemos algo, oremos al Señor para que el Espíritu Santo sea ayudándonos todo el tiempo. Agradezcamos en oración cuando terminemos nuestro estudio. En fin, que nuestro estudio de las Escrituras sea un estudio en completa oración. Y esto nos permitirá, además de todo lo que acabo de mencionar, interiorizar que no podemos hacer nada solas, que para todo necesitamos estar en dependencia del Señor. Ok, vamos al segundo paso. ¿Cuál es? La lectura. En el momento de realizar nuestra lectura, prestemos una importante atención a los textos, a lo que está escrito, a tener presente cómo está escrito. Por ejemplo, el uso de una palabra u otra le puede dar un sentido diferente a la lectura. Si el texto usa en nosotros, tendría un sentido diferente a si usara con nosotros. Y solo estoy cambiando una palabra. El buen uso de los signos de puntuación. Esto es muy importante a la hora de leer. Piensen que tal vez si se saltan una coma, pueden hacer que el texto cambie totalmente su sentido o pierda el sentido que quiere transmitirnos el Señor. Y por último, presten atención en qué tiempo está escrito el texto. Si el escritor escribió en pasado o en presente, en futuro. Son cosas importantes mientras estamos leyendo. Y tengamos siempre presente, toda la escritura se trata de una sola historia, la historia de la redención. Y pues este sería un momento propicio para pensar cómo mi pasaje encaja en toda esta gran historia. Siguiente paso, comprensión, la comprensión del pasaje. Vamos a leer Proverbios 4:20, que dice, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ustedes lo pueden leer en la versión que tengan. Nuestro texto dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras. Bueno, tal como nos enseña Proverbios, y la comprensión viene precisamente de esto, de prestar atención, de prestar atención. Tal vez suena muy básico o muy simple, pero la realidad es que lo perdemos muy fácil de vista. Esto nos ocurre constantemente. Para esto, una recomendación importante, aquí, o dos cosas que nos van a ayudar. La primera, que es bastante importante, es que le demos varias lecturas al pasaje. Esto me va a permitir ver mucho más allá de lo que yo vería si lo leo una sola vez. Tú lo lees y vuelves y lo lees y vuelves y lo lees hasta que tú digas, realmente estoy viendo, como les decía ahorita, la puntuación, las palabras, las conjunciones, qué conexión hay entre una palabra y la otra, y voy a empezar a adentrarme un poco más en la escritura. Y finalmente, para hacer una autoevaluación, si estoy comprendiendo lo que acabo de leer, puedo expresarlo con mis palabras de una manera escrita, en un par de líneas, si me gusta escrita, o lo podré hacer hablando, pero que si yo soy capaz de transmitir lo que dice mi texto es porque realmente lo entendí. Aunque todavía a este punto no sabemos el pasaje, por lo menos podemos afirmar que ya sabemos lo que dice. Vamos al cuarto paso, la interpretación. La interpretación responde a la pregunta, ¿qué significa? Tengamos siempre en cuenta, un texto tiene un único significado y múltiples aplicaciones. Por lo tanto, un texto nunca va a significar lo que yo quiero que signifique. Debemos tener cuidado con eso. Piensen en esto. Nuestro trabajo en la interpretación es sacar las ideas del texto, no llevar mis ideas al texto. Eso es muy importante. Estoy buscando lo que dice ahí, no adivinando o determinando yo misma lo que debe estar escrito ahí.
Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Algunas herramientas. Lo primero, y ya lo conocemos, es identificar el género literario del libro donde está el pasaje que estoy leyendo. Ya sabemos que esto es primordial, porque si no lo tenemos en cuenta, vamos a estudiar de una manera incorrecta un libro de la Biblia. Y en el estudio detallado que ya hicimos previamente, pudimos identificar los errores devastadores que podemos cometer si nos saltamos esto. Otro, identificar pasajes paralelos. Cuando estamos leyendo un texto, podemos identificar que otros pasajes bíblicos me hablan de lo mismo y cuando los leemos, eso nos va a dar claridad. Hay una regla en el estudio de la Biblia que dice que los pasajes oscuros de la Biblia se interpretan con los pasajes claros de la Biblia. Entonces tratemos de no coger un texto así suelto y darle una interpretación como a la ligera. Muchas Biblias traen algo que se llama la concordancia. Esa concordancia siempre me va a decir cuando un pasaje tiene un pasaje paralelo en otro libro, en otro lugar, y yo poder leer los dos pasajes. Las Biblias de estudio siempre lo traen. Hay algunas Biblias que solo son de lectura y también lo traen, para que lo sepan. Otro, la idea central del libro y del pasaje. Podemos utilizar la idea central del libro que ya tenemos un listado de eso. Pero también es importante buscar la idea central del pasaje que estamos estudiando. Algo que nos puede ayudar es identificar cuál es como esta idea, alrededor de qué gira todo lo que yo estoy leyendo ahí. Normalmente podemos ver que repetitivamente se habla de algo y eso nos puede llevar a identificar esa idea. Otro, y este es esencial, cómo muestra el texto a Cristo. También lo estudiamos a detalle, tenemos un estudio dedicado solamente para eso. Si toda la palabra se trata de Cristo, que ya lo hablamos, entonces yo debo buscar y conocer siempre en qué manera el texto me está reflejando a Cristo. Y esa es la única herramienta que no podemos desechar, o es algo que no podemos desechar. Es esencial que en nuestro acercamiento a la Biblia siempre lo tengamos en cuenta. Recordemos que Juan 5:39 nos dice que las escrituras son las que dan testimonio de Cristo. Si toda la palabra apunta a Cristo, debemos buscarlo en toda la escritura, de tapa a tapa. No voy a indagar mucho sobre esto porque, como acabo de decir, ya tenemos un estudio. Si no han estado, no lo recuerdan, las invito a que vayan y lo hagan, lo repitan. Y último, no olvidar el contexto. Este no lo hemos visto, este es nuevo y es súper importante. Y ya van a ver que no es nada complejo, son simplemente cosas a tener en cuenta. No debemos estudiar absolutamente nada fuera de su contexto. Vean, voy a hacer una pausa por lo que no lo hemos visto y veamos un poco. Entonces hay dos puntos sobre el contexto que quiero mostrarles. El primero es el contexto histórico. Este contexto me lleva a investigar o a poder buscar conocer qué pasaba y qué era todo lo que estaba alrededor de ese texto o del escritor, la cultura, cuando se escribió el libro, qué estaba pasando, a quién se le escribió el libro, por qué se le escribió, todo lo que hacía parte de ese momento. Una cosa es nosotras que lo estamos leyendo hoy acá y otra cosa es el momento donde ese libro se escribió. Eso es importante, es muy importante para poderlo interpretar. Podemos hacernos algunas preguntas, acá tengo unas generales, pero cuando estuvimos estudiando los géneros literarios, ahí tenemos muchas preguntas. Los mejores estudiosos de la Biblia, los que más han aprendido de la Biblia, son personas que preguntan. Le preguntan al texto, preguntan qué estaba pasando, preguntan cosas que el texto no me dice. Pero entre más información tengo, más claridad va a ser para mí, o más claro va a ser para mí lo que el Señor me quiere enseñar. Entonces puedo preguntar quién fue su autor, dónde fue escrito el libro, por qué fue escrito el libro y algunas referencias culturales. Lo que les decía ahorita, qué estaba pasando en la época o qué estaba pasando en ese momento puntual con ese grupo de personas a las que se les escribió el libro. O las cartas, por ejemplo, esas son unas que saben,
El pueblo tal se le escribió una carta. ¿Qué estaba pasando con ellos? ¿Por qué les escribieron esa carta? Es un entorno cultural muy interesante. Y el otro contexto es el contexto literario. Este tiene que ver todo con la forma en que se escribió. ¿De qué se estaba hablando antes de mi texto? ¿Qué me estaban enseñando? ¿Qué estaba sucediendo según el texto bíblico? Ya no es cultural, por fuera de la Biblia, sino cuando estoy leyendo el libro, ¿qué estaba sucediendo cuando llegamos a ese pasaje? Cuando Cristo dijo esto, cuando Pablo dijo lo otro, cuando, no sé, Moisés hizo esto o aquello. Siempre es indagar qué estaba pasando en ese momento. Es salirme de mi texto puntual que estoy leyendo y armar como todo un bosquejo alrededor de él. Podríamos hasta pensar como hacerme la película en la cabeza, como armar toda la escena de lo que estaba sucediendo. Aquí nos podemos hacer algunas preguntas también. ¿Cómo los pasajes antes y después de mi pasaje me ayudan a interpretarlo? Que era los que les decía ahorita. Ampliemos ese panorama, no nos quedemos nunca con un versículo suelto. Miren, un versículo suelto, solo, como el ejemplo que vimos al principio, siempre o casi siempre me va a llevar una mala interpretación. Si yo no tengo el contexto completo, porque simplemente yo lo puedo leer y asumir cualquier cosa que se me venga a la cabeza, por la cultura que yo tengo, que puede ser diferente, por el conocimiento, por mis experiencias, por infinidad de cosas. Entonces debo ser fiel, como decíamos ahorita, a lo que el texto me dice, y para eso debo indagar un poco más. Otra pregunta: ¿cómo mi pasaje refleja los temas del libro como un todo? Ese pedacito de texto hace parte de algo, no es un texto suelto, hace parte de algo. ¿Qué es ese algo? Y una última pregunta: ¿dónde encaja mi pasaje en toda la estructura del libro completo? Si estamos diciendo que el libro del Génesis son los inicios de toda la gran historia de la redención, entonces ya sé que lo que está plasmado ahí tiene que ver con eso, porque es como su gran contexto. Y finalmente, llegamos a donde todas queremos llegar, al paso donde muchas veces nos saltamos de ese, incluso a veces ni oramos, solo leemos y ¡prum!, saltamos a la aplicación. Todas queremos llegar allí, todas queremos saber lo que el Señor nos quiere decir, pero debemos tener cuidado. Fíjense todo lo que hicimos para poder llegar a ese paso puntual de la aplicación. Y como les dije al principio, no nos saltemos nada por el afán, porque queremos saber lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a tener problemas, pues seguramente vamos a llegar a conclusiones incorrectas, y por supuesto esas conclusiones van a tener consecuencias en nuestra vida y aún en la vida de los demás, porque a veces malinterpretamos la escritura, nos imponemos cargas que el Señor no ha puesto y además le imponemos cargas a otros, y eso es de sumo cuidado. La aplicación lo que hace es responder a la pregunta: bueno, ahora ya lo leí, ya entendí, ya interpreté, ya sé lo que el Señor me quiere enseñar, y ahora yo qué hago con todo eso, cómo hago para vivir todo eso, cómo traigo eso a mi vida. Toda la escritura fue dada para darnos instrucciones de cómo espera el Señor que nosotras como sus hijas vivamos. Santiago 1 nos dice que debemos ser hacedoras de la palabra y no solamente oidoras. Entonces siempre debe haber una aplicación. No me puedo quedar en un texto que me dice algo pero simplemente no hago nada con eso. Piensen que parte de lo que nos ayuda a la aplicación de la escritura es la meditación de la misma escritura. Necesitamos reflexionar sobre eso, cómo esto afecta mi propia vida. Incluso más pensar en mi propia vida que en la vida del otro, que en la vida de los que están cerca a mí, por ejemplo. ¿Cómo nos transforma? ¿Cómo este texto que yo estoy leyendo, cómo esta enseñanza transforma mi vida? ¿Cómo esto me ayuda en mi proceso de santificación, que lo nombrábamos ahora? ¿Qué quiere el Señor que yo haga en mi propia vida con lo que me acaba de enseñar, con lo que acabo de aprender? Recordemos que segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice entonces la Escritura que el Señor con su palabra busca que seamos perfectas y que estemos preparadas para toda buena obra. Esa perfección no la vamos a concebir o a obtener 100% en la tierra, eso lo sabemos, pero el Señor quiere llevarnos en ese proceso, de menos a más. Dos áreas importantes donde podemos traer esto para su aplicación. La primera, hacer aplicaciones específicas. Debemos llevar estas aplicaciones a lo específico, a mi propia vida y contexto, a mi particular. No podemos dejarlas en un contexto general. Por ejemplo, si la Escritura me dice que debo perdonar, no puedo quedarme solo con eso y decir, ok, ya sé que debo perdonar y listo, soy consciente que lo debo hacer. Debería de preguntarme a quién me dice la Escritura que yo debo perdonar. ¿A mi esposo? ¿A mis hijos? ¿A mis enemigos? Entonces yo debo tomar todo eso y traerlo a mi propia vida puntualmente y ser hacedora de la palabra. Segundo, necesito entender que la aplicación es una respuesta de obediencia y una respuesta de fe. Obediencia porque no se trata de que yo lo sienta o no lo sienta, de que yo quiera o no quiera. Volviendo al ejemplo del perdón, no puedo empezar como a poner excusas. No, es que tú no sabes lo que a mí me hicieron. No, es que tú no sabes quién es él o quién es ella, etc. Cualquier excusa se les puede ocurrir. Esto es una respuesta de obediencia total. Es decir, Señor, yo no siento hacerlo. No siento hacer lo que tú me estás pidiendo. Tal vez ni lo entiendo, no entiendo por qué me estás pidiendo esto, pero yo reconozco que la autoridad eres tú y no yo. Reconozco que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y por lo tanto yo voy a hacerlo. Ayúdame, y voy a hacerlo a pesar de mí. ¿Por qué en fe? ¿Cuál es nuestra respuesta en fe? Porque yo decido creerle al Señor, decido creerle a Dios. Porque yo le creo cuando Él me dice que me dará las fuerzas, cuando me dice que honrarlo a Él es un buen propósito para mi vida, cuando Él me dice que va a hacer justicia, cuando Él me dice que tiene el control de absolutamente todo. Yo obedezco y le dejo el resto a Dios. Ahí es donde entra mi fe a confiar plenamente en Él. Y recordemos, cuando hablábamos de los imperativos y los indicativos, siempre en la palabra, cuando Él me dice lo que yo debo hacer, también me muestra lo que Él ya hizo por mí. Y no vamos a poder hacerlo solas, de eso estén seguras. Por eso el Espíritu Santo siempre estará ahí para nosotras. Por eso cuando nos convertimos al Señor y decidimos seguirlo, Él nos da su Espíritu Santo, nos sella con su Espíritu Santo y su Espíritu Santo está sobre nosotras todo el tiempo. Miren, al Espíritu Santo no hay que llamarlo, porque Él llega cuando nosotras creemos que Jesucristo es nuestro Señor y empezamos a vivir para la gloria de Dios. El Espíritu Santo permanece con nosotras 7/24. Recordémonos el Evangelio todos los días, lo que Cristo ya ganó por nosotras, y seguro vamos a poder hacer esto. Para cerrar, espero que este tiempo dedicado a prepararnos para ser fieles en nuestro acercamiento e interpretación de las Escrituras haya sido de muchísima edificación para sus vidas. Sé que todo esto no lo vamos a aprender de un día para otro, pero lo más importante, y es mi invitación hoy, es que inicien. Pónganse la meta de arrancar. Que se den la oportunidad de dirigir su estudio bíblico personal sobre todo este conocimiento y estas herramientas, a fin de que el tiempo y esfuerzo que inviertan en las Escrituras sea efectivo y provechoso. Pero también, y muy importante, que logremos ser fieles a la verdad que nuestro Dios nos ha regalado en su palabra.